Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Libro de Apocalipsis, capítulo 19, del verso 7 al 9. Cuando lo tengan, pueden decir amén. Ya lo tienen, gloria a Dios. Dice la palabra así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están, ¿cómo dice? Invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido esta noche, Señor, que uses mi vida, Señor. Yo me presento delante de ti como un vaso que tú puedes usar, Padre. Aquí está mi boca, aquí está mi vida, Señor. Yo me dispongo para que tú envíes tu palabra, tú nos hables y que podamos salir esta noche, Señor, con una bendición en nuestras manos, Señor, en nuestro corazón. Te pido que cada uno, Señor, pueda recibir esa porción, Señor, y pueda llegar a su casa, Padre, y poder ver tus maravillas y poder, que ese gozo, Señor, que tú has puesto esta noche en nosotros, Señor, que permanezca ahí, Señor, en nuestras vidas. Y te pido que usa mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse. Amén, gloria a Dios. La verdad es una bendición cuando el Señor nos visita, amén. Porque ese es el propósito por el cual nosotros nos reunimos de cada servicio, de poder llevar algo a casa, como una palabra, una visión, algo que podemos llevar y eso nos edifica, amén. La palabra del Señor nos edifica. Y al meditar en esta palabra, en el verso 7, dice: regocijémonos y alegremos. Y es que si nos damos cuenta, cuando se habla de una boda es alegre. Amén. Si nos damos cuenta, cada fiesta, ¿verdad? Como un cumpleaños, una quinceañera es alegre, pero en sí una boda sobresale porque no es solo una persona, sino se trata acerca de dos personas cuando se unen y eso es una alegría ver cuando las personas comparten su vida juntos y eso. Y acá la palabra dice: regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. Y es que el Señor quiere vernos alegres, amén. Amén. El propósito del Señor es que nuestra vida, nosotros podamos encontrar el sentido de ella y que nosotros podamos caminar tras su propósito. Por ejemplo, dice la palabra que Adán, Dios lo miró, ¿cómo? Lo miró solo, ¿verdad? Y dice que Dios le buscó a Adán una compañera y nos damos cuenta que siempre el propósito de Dios va a ser alegrarnos la vida. Amén. Siempre el propósito de Dios va a ser alegrarnos y sobre todo darnos el sentido de por qué son las cosas. Por ejemplo, si tenemos la vida, el sentido de la vida ya viene a ser Dios en nosotros. Amén. Y cuando miraba este pasaje para compartirlo, y miraba que dice que las bodas del Cordero han llegado, y es que aquí a lo mejor pues cada quien, ¿verdad?, en su matrimonio tuvo diferente experiencia, pero
como la fiesta y todo eso, cómo fue ¿verdad? Hay detalle en cada boda y es algo muy bonito. Pero me imagino yo, y estoy seguro que esta fiesta que la palabra nos está hablando de esta boda, no se compara con ninguna de las que nosotros hemos visto, amén, porque aquí sí va a haber gozo en esa boda, amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gozo, Dios es un Dios de alegría y dice también de que y la esposa se ha preparado. Entonces, al mirar esto nos damos cuenta que cuando habla de una preparación, eso no es como de la noche a la mañana, ¿verdad? Si nos damos cuenta, una preparación, por ejemplo, alguien se prepara en la escuela una profesión y le toma varios años. Como por ejemplo Eduardo el otro día nos compartía en un mensaje, ¿verdad? De que le tomó un tiempo prepararse, o así a todos, ¿verdad? Nos ha tomado tiempo, algo toma tiempo en la vida. Y nos damos cuenta que cuando la palabra del Señor dice de que la esposa se ha preparado, ¿qué quiere decir? De que hay un proceso, amén. Y es lo que el Señor me ponía en mi corazón, que hay cosas que nosotros debemos de ir aprendiendo a cómo irnos preparando, amén. Porque el Señor Jesús dijo, que donde Él fuera, Él nos iba a llevar con Él, amén. Dijo, voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros estéis. Entonces el Señor está preparando una morada para su iglesia, para su pueblo, pero Dios también espera ver de nosotros que nosotros también nos vayamos preparando, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos preparando? Bueno, en la palabra del Señor nos deja ver ciertas cosas, qué es lo que Dios espera, amén. Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, para una boda, el esposo tiene o el novio tiene expectativas de la novia, amén. Igualmente la novia tiene como ciertas expectativas del esposo. Entonces, y lo bonito es cuando los dos llegan a fin en eso, y ahí es como pues llega la bendición del matrimonio, y eso es una bendición muy grande. Entonces también nos damos cuenta que en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, el verso 2, dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía desde el cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces nos damos cuenta de que dice que es ataviado. Dice que la palabra ataviado quiere decir preparada o arreglada, amén. Y es que nos damos cuenta que cuando nosotros lleguemos allá, o sea, el Señor espera en nosotros como que aquí en la tierra podamos alcanzar una madurez, amén. ¿Y eso por qué? Porque el Señor quiere que nosotros vayamos preparando nuestra vida para lo que hay allá, amén. Por eso, si nos damos cuenta también, a veces con las riquezas y todo, como que el Señor antes de dárnosla nos va preparando, amén. Antes de que a veces llegue la bendición, el Señor nos va preparando. ¿Por qué? Porque cuando llegue la bendición, ¿qué es lo que el Señor espera? Que nosotros podamos hacer buen uso de ella, amén. Y aparte de eso, pues para que la bendición no se nos vaya de nuestras manos. Y entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, donde habla de boda, yo me pude dar cuenta que la palabra boda dice que viene de una palabra que quiere decir voto o pacto, ¿verdad? Y es que para que se llegue, digamos, por ejemplo, acá habla de una boda, pero antes de una boda, o sea, la boda es como acá, pero tuvo que haber habido un inicio, y eso habla de un enamoramiento, ¿verdad? Entonces ahí, ¿eso qué es? Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a conocer al Señor, amén. Por ejemplo, hoy en el canto que cantaba Job, decía, ¿por qué? Y me hacía pensar en eso, donde dice, porque eres tú el que me has buscado. Y es una realidad, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, cuando hay un enamoramiento, como que el varón, ¿verdad?, es el que empieza, y a veces la hermana o la esposa, ¿verdad?, como que al principio a lo mejor no correspondía.
Pero el varón como que empieza, insiste y es parte de ello. Entonces nos damos cuenta que a lo mejor nosotros antes nos hablaban de Dios a lo mejor y como que, pues, ¿verdad? Entonces como que ahí el Señor como que quería irnos conquistando, nos hablaba y a lo mejor andabas en la calle y te decía, oh, sabes que Jesús te ama y, oh, pues, ¿verdad? Entonces esas son palabras de amor, ¿amén? ¿O no? ¿Sí, amén? Ok. Y por ejemplo, nos damos cuenta que empieza entonces un enamoramiento y el Señor empieza a enamorarnos. Y de ahí cuando la persona dice, da el sí, es cuando reconoce al Señor Jesús en su corazón, ¿verdad? Porque dice, ¿sabes qué, Señor? Sí te acepto y quiero vivir para ti y eso. Entonces, eso me habla de cuando uno ya entró en ese enamoramiento. Entonces, pero acá habla de una boda y eso habla de que para llegar a la boda ese amor y ese enamoramiento va a ir creciendo, ¿verdad? Porque de lo contrario como que la boda como que a lo mejor, digo, no le interesara mucho, ¿verdad? Y para poder ir introduciéndome al mensaje, encontré la palabra en el libro de Génesis 24. Desde el verso 1, y ahí nos damos cuenta que hay como ciertos detallitos que yo pude encontrar ahí en ese pasaje. Es curioso, pero este pasaje de Génesis está al principio y lo de la boda habla ya como que hay, como que lo pude ver cierta similitud en ello. Y en el libro de Génesis 24, el verso 1 dice así. Dice, y Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Dice el verso 2, y Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que era mayordomo de todo lo que poseía: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra, ¿debo volver allá y llevar a tu hijo a la tierra de donde veniste? Y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. Dice el verso 7, y el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mandará su ángel delante de ti, y tomarás de allí mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este mi juramento, solo no lleves allá a mi hijo. El verso 9 dice, y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham su señor, y le juró sobre esto. Entonces el siervo tomó 10 camellos, y entre los camellos de su señor, y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano, y se levantó y fue a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Entonces, al mirar este pasaje a mí me bendijo mucho, porque dice que Abraham ya estaba viejo. Y dice viejo entrado en años, y eso me habla que Abraham ya como que había tenido como, ¿cómo decirlo? Como ya su vida él se sentía satisfecho. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios lo había bendecido en todo. Y es que a veces la bendición no es nomás lo económico, sino la bendición es la salud, amén. Porque estar sanos es una bendición. Porque hay muchas personas que tienen mucho dinero y el dinero a veces no le alcanza para curarse. Nosotros conocimos a una persona cuando trabajábamos antes con Amner, a esa persona le dio cáncer y tenía mucho dinero, pero la persona falleció, dejó muchas propiedades y eso pues su dinero no le sirvió, ¿verdad? Para mucho. Y nos damos cuenta que dice la palabra que el Señor lo había bendecido en todo. ¿Cuánto les gustaría que ahí su nombre, ahí dice Abraham, pero que ahí dijera su nombre? Amén.
Amén, ahí está el mío, dijo el pastor, amén, así es. Y el de cada uno de ustedes, amén. Y dice, pero Abraham se dio cuenta de algo, o sea, él tenía todo, pero ya tenía su hijo, que era el hijo de la promesa, pero él se dio cuenta de algo, que a su hijo le faltaba alguien, ¿verdad? Que a Isaac le faltaba alguien. Y es que, según yo creo, Isaac ya tenía una edad como 40 años, creo yo, pastor, sí, más o menos. Y como que creo que cada padre se va a dar cuenta cuando ya su hijo, ¿verdad? Ya como que ya tiene la edad. Cada padre lo va a saber. A los 40 estaba, ¿verdad? y dice que entonces Abraham vino y le dijo a su siervo. Entonces, ya acá puedo ver la figura, o ya creo ya lo hemos mirado antes, como este siervo como en figura del Espíritu Santo, amén. Porque Abraham lo podemos ver como figura del Padre. Y este siervo como una figura, como el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Con respecto a lo que hablábamos en el libro de Apocalipsis. Y dice en el verso 3, y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y la tierra que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, en los cuales yo habito. Y es que pienso yo, Abraham como padre, él se preocupaba de pues qué descendencia iba a seguir después de él, porque él sabía que él tenía una promesa, amén. Sí, amén. Y él no quería que esa promesa se acabara con él, sino a él le interesaba que esa promesa siguiera. Porque Dios un día dijo, y Abraham, Dios dijo que no iba a ocultar nada, porque dijo, y Abraham, yo sé que Abraham va a instruir a sus hijos, dijo, después de él. ¿Verdad? Ahí hay un pasaje, no sé la cita, pero hay un pasaje que Dios le dijo, y Abraham va a instruir a sus hijos y a los hijos de sus hijos después de él, para que guarden mi camino. Entonces, creo que en Génesis 18, no estoy muy seguro. Y entonces eso me habla que Abraham estaba pues preocupado por acerca de su hijo, porque digamos él ya había alcanzado una edad donde él se sentía satisfecho por su vida, por todo lo que tenía, porque había mirado promesas, porque es una bendición muy grande de que él pudo mirar la promesa de tener un hijo, amén. Pero él le interesaba de que esa promesa siguiera, y él le dijo, por eso le dijo, guárdate de tomar mujer para mi hijo de las cananeas. Y es que ellas tenían otras costumbres, o sea, eran otro tipo de vida que ellos tenían. Y es que la verdad, creo que pues como cualquier padre vamos a querer siempre lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Amén. Y él tenía también como esa preocupación también. Y dice el verso 4, sino que irás a mi tierra, a mis parientes, y tomarás para mi hijo Isaac. Entonces, nosotros sabemos que nosotros somos linaje escogido de Dios. Nosotros somos de esa descendencia, porque tenemos una herencia del cielo. Amén. Y por eso el Señor dice, ¿sabes qué? Ve a buscar, le dice al Espíritu Santo. Pero de aquellos que tienen la descendencia. ¿Por qué? Porque ellos van a saber cuidar lo que es mío. Yo me imagino como Abraham teniendo mucho dinero y todo, muchas riquezas, él le interesaba de que sus bienes tuvieran buen uso después de él. Amén. Y aparte, sobre todo lo espiritual, a Abraham le interesaba de que esa promesa espiritual se mantuviera en ellos. Y dice en el verso 5, y el siervo le dijo, tal vez la mujer no quiera seguirme a esta tierra, debo volver y llevar a tu hijo a la tierra de donde veniste. Y al mirar esto me doy cuenta como de que el siervo estaba como, porque es algo tremendo, porque él iba a ir, pero el muchacho, el joven no iba. Era algo curioso. Algo curioso porque
La jovencita realmente no lo conocía. Como por ejemplo ahora se presenta, ya pues mira si le gusta, si si caen bien y si pueden. Pero no, en ese entonces acá le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, es que, y acá yo veo que lo que Abraham estaba buscando era que esa persona iba a tener oídos. Porque iba a tener oídos para oír cuando era algo de Dios. Y algo tremendo también porque yo acá me daba cuenta en esto de que como Abraham era un hombre, el padre de la fe. Entonces él esperaba que esa descendencia siguiera en fe. Y como, o sea, mira, fíjate que ya el hijo de mi señor era algo en fe, porque ella no lo iba a mirar. Pero él andaba esperando de que esa candidata o esa señorita tuviera fe. Amén. Y dice, y Abraham le dijo, guárdate de llevar allá a mi hijo. Y el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de donde nací, y que me habló y me juró. Entonces Abraham se acordaba de lo que Dios le había dicho. Algo muy importante es que nosotros nunca olvidemos lo que Dios nos ha dicho. El Señor nos ha dado promesas a cada uno por diferente, pero el Señor está diciendo, no se te olvide lo que te he prometido. Porque Abraham le dijo, a mí el Señor me ha prometido, y de esas promesas Abraham se estaba tomando. A veces tenemos que echar mano de ellas, amén. Y a veces es el último recurso, pero es el mejor. ¿Verdad? Amén. Y dice en el verso 7, dice, y el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de donde nací, y que me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, ahí podemos ver de que Abraham estaba interesado en ¿qué? En la promesa, en su descendencia, ¿amén? Y dice, y él mandará su ángel, o sea, Abraham estaba dando palabras de fe, él le estaba dando la señal, porque le dijo, y él mandará su ángel delante de ti, tomarás de ahí mujer para mi hijo. Y dice el verso 8, y si la mujer no quiere seguirte, quedarás libre de este juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Y el siervo puso la mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este asunto. Dice el verso 10, entonces el siervo tomó 10 camellos de entre los camellos de su señor, y partió con toda clase de bienes de su señor en su mano, y se levantó y fue a Mesopotamia, en la ciudad de Nacor. Ahora nos damos cuenta que algo, digamos, Isaac no iba, ¿verdad? Pero el siervo llevaba algo que representaba ese reino, o esa casa, o esa familia. Por ejemplo, a veces no hemos tenido a veces el privilegio de ver al Señor Jesús, pero sí hemos tenido señal de ese reino. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A lo mejor no hemos podido, gloria a Dios, porque los que pueden ver, de verdad es una bendición bien grande el que puede ver visiones y dice, yo vi al Señor Jesús. Wow, yo me maravillo porque es algo que yo se lo pido al Señor. Pero más sin embargo dice la palabra, bienaventurado el que no, el que sin ver cree. Amén. Entonces Abraham estaba mandando al siervo, y ese siervo llevaba esos bienes y llevaba una representación de ese reino, de esa casa. Y entonces la jovencita, nomás ella era por lo que ella iba a ver, lo que iba a contemplar y lo que le iban a decir, y ella decía amén y dijo, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero nos damos cuenta que esas características que el Señor espera ver de nosotros, y una de ellas es la fe. Amén. De que a veces nos dan promesas y, pues decimos, sí, pues no, o sea, el Señor da promesas y ahí están. Amén. Tarde o temprano, ahí están esas promesas. Amén. Y algo también que me llamó la atención, dice que el siervo tomó bienes de su Señor. Y es que ahí era donde el pastor decía hace un rato que el Espíritu Santo, o sea,
el Espíritu Santo es Dios también. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene y trae sanidad, pero esa sanidad y esa bendición es lo que hay en aquel reino. Amén. Porque el Señor dijo, ¿qué dijo esta noche? Que iba a traer ¿qué? Sanidad, y que iba a traer bendición, y dijo, hay una mesa. ¿Y eso qué representa? Representando lo que hay en aquel reino. Amén. Allá en los cielos. Amén. Y algo que me llamó la atención, porque dice que se levantó y fue a Mesopotamia. Me dio curiosidad qué es Mesopotamia, y es que dice que Mesopotamia quiere decir entre ríos o en medio de dos ríos. Y es que yo me doy cuenta que cuando el Señor viene buscando, por ejemplo, acá han habido visiones, ¿verdad? Que hay agua y ve una cascada. Entonces a mí me late que aquí es donde el Espíritu Santo puede venir a buscar. Amén. Porque dice que fue a ese lugar, y es que en ese lugar había agua. ¿Y cuántos tienen ríos de agua viva? Y dice que llevaba bienes. ¿Cuántos quieren de esos bienes que el siervo trae? Amén. Amén. Dice, e hizo rodear los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de agua, al atardecer, a la hora en la que las mujeres salen por el agua. Y dijo, oh Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Y aquí estoy de pie junto a la fuente de agua, y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a la que yo diga, a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe y también daré de beber a tus camellos. Ahora, si ahí nos damos cuenta que el siervo también fue a buscar, dice, al pozo del agua. Amén. Donde había agua, donde se saca agua para poder beber. Amén. Y eso me habla que cada vez que nosotros venimos, a veces venimos a llenar nuestras vasijas. Amén. Amén. Nuestro cántaro de agua. ¿Y por qué? Porque a veces lo necesitamos, como por ejemplo el agua es un líquido vital para poder sobreexistir aquí en la vida. Ocupamos el agua, y también en lo espiritual es muy importante el agua. Amén. Sí, amén. Pero dice que el siervo fue a buscar ahí donde estaba la fuente. Y también otro detalle que podemos ver acá es de que dice, y que la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, bebe también y daré de beber a tus camellos. Entonces, quiere decir de que ese siervo, o sea, si ahora lo miramos como figura del Espíritu Santo, viene buscando servicio. Viene buscando que no solo lo que a veces se nos pide, sino más de eso, porque siempre el Señor viene buscando más. Amén. Porque yo mi capacidad, puedo hacer algo y hasta ahí, pero Dios siempre espera algo más. Amén. Por ejemplo, si un privilegio, siempre Dios espera que nuestro corazón esté en una disposición, ¿verdad? Y yo acá miraba algo muy importante, es que viene buscando el Señor viene buscando disposición. Amén. Sí, amén. Disposición y servicio. Y dice en el verso 15, y sucedió que antes de haber terminado de hablar, he aquí que Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre el hombro. Dice, y la joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella también a la fuente, llenó su cántaro y subió. Y imagínense, hermanos, imaginémonos, si dice que era la fuente donde toda la ciudad iba y tomaba. Quiere decir de que iban a haber a lo mejor muchas jovencitas que iban a llegar a tomar el agua. Pero por eso el siervo le dijo, a la que yo dijere que le diera de beber y que ella respondiera. ¿Qué quiere decir de que cuando
había una característica que le iba a hacer notar a ella, diferenciarla, porque si había muchas, pero la candidata era una, amén. Entonces, ¿qué quiere decir de que habiendo muchas iglesias, el Señor también se fija de cómo nosotros nos movemos como iglesia, amén? Habiendo muchas iglesias donde hay fuente de agua también, donde hay palabra, y no me refiero solo a Estados Unidos, en todo el mundo hay miles de iglesias. Quiere decir de que hay palabra, porque donde hay fuente, dice que todos iban a la fuente, había palabra, había, pues estaban vivas, porque el agua es señal de vida, ¿eh? Amén. Pero había ciertas características, y es que ahí es donde nos damos cuenta, donde dice la palabra que van a estar dos en el campo, y uno tomado y uno dejado, ¿pero por qué? Y es que acá hay ciertos detallitos que el Señor nos deja ver en ilustraciones que están acá, y a veces al mirarlas y pasar así rápido no nos damos cuenta, pero hay ciertos detalles que el Señor nos deja ver, y es que el Señor viene buscando de la disposición, amén. Amén. Y dice en el verso 15, y podemos ver de que el verso 15 dice: y sucedió que antes de haber terminado de hablar aquí Rebeca, y es que Rebeca acá yo lo puedo ver como una figura de la iglesia, amén. Una figura de la iglesia, dice hija de Betuel, y Betuel, dice que Betuel quiere decir su nombre, morada de Dios. O sea que ellos, por eso Abraham dijo: ve allá las de mi descendencia, de las que son de mi parentela. ¿Por qué? Porque ahí hay morada también de Dios. Amén. Dice, y la joven era hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Y dice, y acá hay otro detalle que a mí la verdad me bendijo mucho, porque dice: y bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces me habla tres cosas diferentes. Y es que, por ejemplo, donde dice bajar a la fuente, ¿qué quiere decir? Cuando a veces llegamos y doblamos rodillas. A veces cuando entramos, la iglesia está abierta, hermano Enrique ahí, está en la fuente, bajando a la fuente, ¿verdad? O por ejemplo, cuando, acá esto me bendijo a mí mucho, porque cuando a veces tenemos un privilegio, ¿qué es lo que a lo mejor el Señor espera? Dice primero bajar a la fuente. ¿Qué quiere decir? Primero doblar nuestras rodillas. Dice bajar dice que ella, bajó ella a la fuente, llenó su cántaro. Porque imagínense, hermanos, como para poder ministrar o algo, ocupamos llenarnos, amén. Entonces bajamos. Aquí el Señor siempre ha dicho: aquí hay un río, ¿verdad? Siempre ha habido esa palabra. Entonces hay un río, esta es una fuente, amén. No aguas estancadas, una fuente, donde está fluyendo más, amén. 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 Gloria al Señor. Y dice que por eso son ciertas características, ciertos detallitos que el Señor nos deja ver, de que nos pueden servir a nosotros y nos pueden servir para edificarnos, amén. Dice que ella bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió. Imagínense, o sea, antes de venir, ministrar, doblo mis rodillas y Padre, mira esta situación, y Padre, lléname y dame tu palabra, ¿verdad? Que va a predicar, y ahí estaba yo, ¿verdad? Y dame, Señor, tu palabra, y a llenar la fuente, ya después a poder subir. Pero imagínense ya, y allá, y oiga el shofar, y ya. O sea, creo que el Señor como que espera un poquito más de que nosotros podamos darnos cuenta de estas cosas, ¿verdad? Amén. Sí. Y dice el verso 17: entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo: bebe, Señor mío. ¿Qué quiere decir? De que ella sabía reconocer autoridad, porque
Acá en este pasaje lo ilustraba yo, lo miraba la figura del siervo como el Espíritu Santo. Y dice que era un siervo, pero ella no le dijo, oh, tú has de ser un siervo, ¿verdad? Un servidor. Él dijo, bebe, Señor mío. ¿Qué quiere decir? Que ella se ubicaba de su lugar donde estaba. Estaba sensible, amén. Y ella dijo, bebe, Señor mío, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Dice el verso 19, y cuando había terminado a darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que hayan terminado de beber. Imagínense, hermanos, llenar a camellos. Decía ya, ¿verdad? En el verso 10 que eran ¿cuántos camellos? Dice que eran 10. Y no creo que toman 8 vasos de agua cada camello, ¿verdad? Creo que toman 8 galones, a lo mejor, no sé. O garrafón. Y dice que ella le dio al siervo y le dio también a todos los camellos. Dice, rápidamente vació el cántaro. O sea, eso me habla de diligencia a ella. Dice, rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y dice el verso 21, acá hay otro detalle también muy bonito. Dice, entre tanto el hombre la observaba. ¿Qué quiere decir? Que cuando ella estaba, ¿qué era lo que ella estaba haciendo? Su servicio, ¿verdad? Amén. Y dice que el hombre la observaba. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos a veces en servicio, el Señor nos está observando. Aquí están sus ángeles observando, a ver si con diligencia, porque ahí dice que ella rápidamente, o sea, me habla de que se daba prisa, porque me imagino decía, híjole, para llenar 10 camellos. Y eso me bendijo a mí mucho, porque dice que entre tanto el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Dice el verso 22, y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, no dice cuántas veces tuvo que ir a la fuente y agarrar agua, no da su detalle, nomás dice que ya los camellos terminaron de beber llenos. Dice, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10 ciclos de oro. Entonces, eso me habla que cuando dice que puso anillo, que el anillo representa compromiso, ¿verdad? Amén. Y eso me habla que el Señor, cuando nos sella con su Espíritu Santo, nos está sellando, nos está diciendo que estamos apartados. Amén. Y dice en el verso 23, y dijo, ¿de quién eres hija? Dime, te ruego, ¿hay en la casa de tu padre lugar para hospedarnos? Y ella le respondió, soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz a Nacor. Y él le dijo además, tenemos suficiente paja y forraje y lugar para hospedarse. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor y dijo, bendito sea el Señor Dios de mi señor Abraham, que no ha dejado de mostrar su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. Y el Señor me ha guiado en el camino a la casa de los hermanos de mi Señor. Dice, la joven corrió y contó estas cosas a los de la casa de su madre. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, y Labán salió corriendo hacia el hombre afuera, a la fuente. Dice el verso 30, y sucedió que cuando él vio el anillo y los brazaletes en la mano de su hermana, y cuando oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo, esto es lo que el hombre me dijo, Labán fue al hombre y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente, y él le dijo, entra bendito del Señor. ¿Por qué estás afuera? Yo he preparado la casa y lugar para los camellos. Ahora, nos damos cuenta que dice que el Señor el siervo le puso anillos y brazaletes, y es que eso me habla a mí que el Señor también quiere embellecer a su iglesia, amén, porque los brazaletes, amén, los brazaletes son señal
final son adornos, amén. Entonces, esos pueden ser dones, regalos, talentos, no sé, lo que tú dijo la palabra pide, amén. Dijo pide y pides en temor, ¿verdad? Así dijo la palabra. Amén. ¿Qué quiere decir? Que Dios está dispuesto a darlo, amén. Y dice, por ejemplo, quiero ir al verso 49 al 53, dice, ahora pues si habéis de mostrar bondad y sinceridad con mi Señor, decídmelo, y si no, decídmelo también para que vaya yo a la mano derecha o a la izquierda. Y Labán y Betuel le respondieron y dijeron, del Señor ha salido esto, no podemos decirte que está mal ni que está bien. He aquí, Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y que sea ella mujer de la hijo que sea la mujer del hijo de tu Señor, como el Señor ha dicho. Y sucedió que cuando el siervo Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Y el siervo sacó, dice, ¿qué sacó? Volvió a dar más objetos. Y es que nos damos cuenta que el Señor es grande en su amor, en su misericordia. Y dice que acá le volvió a sacar más objetos. ¿Qué me habla eso de que el Señor a lo mejor te ha dado un don y el Señor quiere darte más? Amén. ¿Qué quiere decir? Que para el Señor no hay límites. Amén. Ahora, si lo miramos por ejemplo, si podemos decir que los anillos, los brazaletes son dones, regalos. Por ejemplo, en mi experiencia personal puedo decirles de que yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, solo estaba Eduardo, Eugenio en la música. Y recuerdo que llegó una hermana que me dio una palabra, pastor, se recuerda, de que me ponía anillos, ¿se recuerda? Y entonces eso me habla a mí de que son dones. Y por causa de esa palabra fue que yo empecé a tocar la batería y empezamos ahí, creo que yo desafinaba a Eduardo. Pero eso me habla a mí de que esos dones, o acá donde dice esos anillos y eso, me habla a mí de que son regalos de Dios, son dádivas. Pero también dice la palabra de que el Señor no anda buscando los dones, sino anda buscando ¿qué? Los frutos. Amén. Por ejemplo, podemos ver allá en un pasaje, no recuerdo, pero donde dice de que el Señor repartió, dice, talentos, ¿verdad? Dio dones a los hombres, amén. Y dice que a uno le dio 5 talentos, amén. Y dice que a otro le dio 2 y a otro le dio 1 talento. Entonces, ¿qué me habla a mí? De que cuando el Señor, si miramos a Rebeca como representación de la iglesia, y dice que le han dado regalos, le han dado dones, y le han dado talentos, y le ha dado el Señor todo eso. Pero ¿qué quiere decir? Que el Señor también viene buscando, ¿qué? Frutos de que qué hemos hecho nosotros con lo que Dios nos ha dado. Amén. A lo mejor Dios te ha dado a ti un don de, no sé, profecía, y pues ese es un don de que dice la palabra que es para edificación de todo el pueblo. Y decía Pablo que yo quisiera que todos profetizaran. ¿Por qué? Porque la profecía en sí es un don que bendice a todo el pueblo, y es como una luz que viene, y cuando la gente a veces están problemadas, le da como que le alumbra, le da dirección. Amén. Y dice la palabra entonces de que en el libro de Efesios 4:8, libro de Efesios 4:8, ¿ya lo tienen? Amén. Están rápidos. 4:8 dice así: por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivas una hueste de cautivos y dio ¿qué dice? Dones a los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios está dispuesto
a repartir de lo que él tiene, de lo que hay allá en su casa. Amén. Pero si regresamos al pasaje de donde estábamos al principio en el libro de Apocalipsis 19, donde en el verso 8 dice, porque acá en el verso 7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Dice el verso 8, y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones, ¿qué dicen? Entonces, donde habla de las acciones, eso me habla a mí de frutos. Porque los dones son de Dios y Dios espera que los cuidemos, pero Dios no viene tanto buscando el don que nos dio porque es de Él. Dios viene esperando el fruto de lo que nosotros hicimos con lo que Él nos dio. Amén. Por eso dice ahí en el verso 8, porque las acciones justas de los que son el lino fino. Entonces ya acá viene representando una vestidura como una acción. Por eso nos damos cuenta que allá los anillos y eso lo representábamos también con dones, porque la palabra acá nos deja ver de que aquí el Señor ha traído vestiduras y todo eso, y también puede ser frutos que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Amén. Y dice en el verso 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados ¿a qué? A la cena. Sí, amén. Dice a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Y cuando yo pensaba o meditaba en el mensaje, el Señor me había dado como una palabra un día antes que el pastor me dijera predicar, pues donde me dijo predica, yo me quedé, santo su nombre. Y el Señor es fiel, hermano, el Señor es bueno porque Él envía su palabra, amén. Y en ello el Señor me dejaba ver, o de una cierta manera, no sé cómo explicarlo, pero el Señor me daba a entender o me hacía entender, por ejemplo, me decía el Señor de que o me lo ilustraba de esa manera, a lo mejor para que yo lo pudiera entender. Me decía el Señor de que para llegar a por ejemplo, un enamoramiento, se requiere esfuerzo, amén. Y se requiere esfuerzo, dedicación, ¿verdad? Se tiene que dedicar de tiempo, porque pues enamoramiento, sí, cada mes ahí te veo, no, eso, no, es cartitas, ¿verdad? Cositas así. Entonces, ¿qué quiere decir de que hay una dedicación que uno tiene que hacer? Y hasta incluso económicamente, porque pues comprar unas flores y todo tiene un costo, ¿verdad? Y me decía el Señor que Él también hacía invertido en nosotros. Y también me decía el Señor, y cuando, por ejemplo, yo pienso es natural de cada esposo de ver a nuestras esposas bien, ¿cómo se puede decir? Pues con lo que necesitan, y creo que a cada esposo no le va a gustar ver a su esposa así bonita, arreglada y todo eso. Y me decía el Señor que así también él espera de su iglesia, así Él mismo ha hecho. Me decía el Señor de que así Él también tiene ese cuidado de la iglesia. Y a veces, si nos damos cuenta, a veces, pero hay un detalle, a veces se hace como una costumbre, como de costumbre. Por ejemplo, es tan que siempre hay accesible a poder comprar lo que se puede y todo eso. A veces llega la esposa, oh, mira, vestido tan bonito, oh, sí, gloria a Dios, ¿y cuánto? Ay, padre, ¿verdad? Entonces, y mira, aparte unos shoes, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, pero me decía el Señor que Él también así lo hace con nosotros. Pero me decía, a veces
a veces se nos hace como de costumbre de que siempre está eso y no le damos un valor, el valor que es. Por ejemplo, todo cuesta, amén. O por ejemplo, me lo ilustraba así el Señor de que a veces los varones estamos como acostumbrados a llegar a nuestra casa, está arreglada, la comida hecha o casi lista y la esposa, siéntate mi amorcito, mi rey o mi príncipe, no sé, como cada esposa le diga. Y la comida está en 10 minutos, 15 minutos y a veces el hombre como está tan acostumbrado a eso, de que a veces no le damos el valor al esfuerzo también, amén, a la esposa. Y me decía el Señor de que así a veces está a veces su presencia y a veces no lo valoramos. A veces está aquí su presencia y decía el Señor, a veces no estamos en las citas. Y el Señor me hacía reflexionar en esto, porque siempre están aquí su presencia, siempre están los ángeles de Dios, y a veces se nos puede hacer costumbre de que siempre está y no le damos el valor que es. A veces siempre están aquí los ángeles, el Señor responde a veces peticiones y me decía el Señor, a veces no lo valoramos. Y el Señor me hacía reflexionar en esto porque pienso que es para la iglesia, amén. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, hermano. Si el Señor, que a veces estamos tan acostumbrados a que Él está aquí, que a veces no le damos la importancia o la reverencia que Él merece. Me decía el Señor que a veces Él viene a esas citas de amor y no estamos. Porque a veces el amor ha bajado. Pero creo que esta noche es una noche para reflexionar. Si tú sientes en tu corazón que has fallado en eso, hoy es una buena noche para que se lo entregues al Señor. Y para que podamos hacer un pacto con Él y reflexionar en esas cosas que a lo mejor no hemos dado la medida que el Señor espera. A lo mejor hemos mermado en el servicio, a lo mejor antes eran los maestros, a lo mejor ahora ya no. Y el Señor no quiere que menguemos, quiere que vayamos adelante. A lo mejor antes tenías el privilegio, un servicio de ujier y lo has dejado. Y es que el amor se muestra con el servicio, eso me dejaba ver el Señor. Que el nivel de nuestro amor se va a medir con el nivel de nuestra entrega. Que el nivel de nuestro amor por Él se va a dejar ver en qué tanto entregamos nuestro corazón. Esta palabra no es para juzgarte o condenarte, sino es para alentarte a ir a reflexionar en lo que a lo mejor hemos fallado como iglesia. Pero el Señor espera más de nosotros. Porque Dios sabe que nosotros lo podemos hacer, por eso Él espera más de nosotros. Porque no vamos a tener en poco su sacrificio, no vamos a tener en poco su presencia, ni lo que Él ha hecho por nosotros.
¿Sabes una cosa? Cuando el apóstol Pedro tuvo su reencuentro con el Señor después de que él se había regresado a pescar, me llamó mucho la atención que el Señor le repitió 3 veces la pregunta: ¿me amas? Y entonces, como una muestra de correspondencia a ese amor, dijo: ve a apacentar a mis ovejas y a los corderos y a los corderitos. Esto a mí me habla que estas palabras que acaba de compartir ahorita por el Espíritu Santo Miguel, en la medida de amor se mide en entrega y servicio. ¿Cuánto amas? Porque podemos decir de labios, honrarlo, pero que el corazón esté cerca, no lejos. Y se va a evidenciar ello ante los ojos de Dios en la entrega. Le dijo a Rebeca que le dé de beber a los camellos. ¿Y qué fue lo que Jesús le pidió a la samaritana? Dame de beber a mí primero. Entonces, esto nos tiene que... hay diferentes maneras como Dios habla. A veces que habla así con voz de trueno, a veces que habla en silbo apacible como hoy. Y creo que es donde más nos llega, cuando llega así suavemente. Y bueno, hemos escuchado el mensaje, hemos recibido la palabra y no podemos faltar a la cita de amor. Por eso decía, ¿verdad? No venimos como de costumbre, sino como una necesidad. Entonces, si vemos al Señor como una necesidad, vamos a atender a la cita. ¿Qué enamorado da plantones? Da plantones el que no está enamorado, el que le falta amor, el que todavía no se ha dado cuenta si está enamorado. Porque está enamorado, sale hasta temprano, corre, busca la manera, pero pues así Dios también espera a nosotros, esa entrega, esa búsqueda, cantidades de veces lo he visto en la Biblia. Y corrió, aún Sara, corrió a prepararle porque vino el Señor, vinieron 3 varones, y le fue a preparar algo. Los preparativos para el servicio que se llevan a cabo, ¿cómo usted aprecia honestamente la alabanza que tenemos? ¿La ha notado que ha mejorado? Amén. ¿O que ha menguado? Ha mejorado. Amén. No es vanidad, honra al que honra merece, pero la alabanza y la adoración ha mejorado y está dando fruto, porque hoy vimos otra clase de administración, pero todo tiene su requerimiento. Sé que hemos alcanzado a armar otro equipo de la alabanza, pero requiere condición ante Dios. Entonces, no nos ha cerrado la puerta, nos sigue dando oportunidad, pero Dios tiene llamamientos que ha hecho a cada uno. Dice que puso, como decía ahorita Miguel, ¿verdad? Puso un anillo. Ese anillo se lo ponían aquí. Hoy es muy raro, ¿verdad? Va por acá, ¿verdad? Pero antes se lo ponían aquí, y eso es el soplo del Espíritu, es vida de Dios. Cuando creíste, recibiste a Jesucristo, o puso brazaletes. Esto a mí me habla de acciones. Dios ha bendecido la obra de nuestras manos, servicio. Amén. Así que, ¿quiere anillo? Ya lo tiene. Pero ¿quiere brazaletes? ¿Para qué los quiere? ¿Para lucirlos o para hacer? Porque necesitamos la bendición de Dios para que luzca el trabajo que hagamos en la obra de Dios. Qué lindo mensaje. Dios te bendiga, Miguel, por este mensaje. Dios nos ha enviado su palabra, damos gloria a Dios, pero llevémonos esta reflexión, ¿verdad? Porque yo sé que es una parte de la Escritura muy necesaria para todos y cada uno de nosotros. Para el que sirve, que le siga echando con más ganas, y que el que esté limpio, límpiese más. Así que tenemos que volver, como decían en la carta a los Efesios, al primer amor. Y si ha usted menguado en el primer amor, estamos a tiempo de volver al amor. Amén. Así que en la búsqueda y en la entrega y en el servicio, hoy yo me recuerdo un hermano que estábamos en Tijuana hace muchos años, antes que usted naciera, por allá por los 80s, y había un hermano ya grande de edad que era el hermano Mora, y este hermano siempre nos dejaba una palabra que nos ponía en la reflexión, y decían: hermanos obreros, porque nos daban clases de obreros, la obra santifica al vaso. Cuando te involucras en el trabajo de Dios
y lo haces con esmero, Dios te consagra, Dios te limpia, Dios porque dando se recibe, y te sigue dando y te sigue dando. Y entonces nos dejaba esas palabras, y a mí me dejaba porque yo estaba muy nuevo. Yo empecé a servir en la iglesia a los 6 meses que llegué a la iglesia. Empecé con la canastita de las ofrendas, eso yo hacía la oración y yo iba y se las pasaba era una iglesia chiquita, pero de ahí me pasaron a dirigir cantos. No era con un grupo así, ¿verdad? Pero era a pura voz, estaba más difícil. Porque aquí la música le rellena ahí, ¿verdad? Pero me tocaba dirigir así. Entonces de repente me dijeron que iba a empezar a predicar, pero en un día de oración, y entonces eran 5 o 10 minutos de predicación. Yo me acuerdo que les hablé un montón de cosas, ¿verdad? Porque yo quería dar más. Así que tenemos que ir con esa mentalidad. Y cuando menos acordé, me pusieron a predicar en servicio a mediodía. Y después me dijeron, ahora vas a ir al de la tarde, porque ese era el culto vespertino, era más largo. Pero cuando me dijeron, vas a dar la escuela sabática, Dios bendito, me la pasé toda la semana en consagración, leyendo todos los pasajes de la lección. Y ahí fue donde llegó la promesa que iba a usarme el Señor para enseñar. Y llegaron hermanos de la iglesia, hermanitas ya de grande edad, me decían, hermano, usted tiene la gracia de Dios para compartir la palabra. Y yo, santo, dije yo, no los dejé todos confundidos. No, Dios, hermano, cuando uno se presta, Dios le da más. Así que por eso son brazaletes de oro, porque lo que Dios va a hacer cosas gloriosas en el servicio que prestemos. Además es poder. Y recibiréis poder del Espíritu Santo. Y cuando recibieron el poder, hablaron la palabra con denuedo. Pero oraban por los enfermos, se ponían bien. ¿Cuántos quieren brazaletes? Amén. Diga usted, Padre, ponme los brazaletes en mis brazos para que pueda ser útil en tu obra. Quiero que uses estas manos. Quiero prestar mi servicio para ti. En el nombre de Jesús, dígale, ponme los brazaletes, Señor. Me has dado el anillo, pero quiero esos brazaletes para servirte, Señor, con poder del Espíritu Santo. Y así, Señor, tu nombre pueda ser glorificado. En Cristo Jesús, recíbelos. Amén.